Ya estaba temblando cuando trajeron el menú a la mesa porque sabía que $15 no eran suficientes. Entonces el restaurante se quedó en silencio, no por miedo al hambre, sino porque acababa de entrar un jefe de la mafia. Cuando se enteró de por qué había muerto su marido y quién le había quitado todo lo que tenía, no pidió comida. Decidió quién no sobreviviría a esa noche. Si te está gustando esta historia, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Ya que estás aquí, entra en los comentarios y cuéntame desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a la historia. Juliana Molina había olvidado lo que era sentirse segura. 6 meses atrás, sabía exactamente dónde pertenecía. A una pequeña casa en Maple Street con persianas azules descoloridas y un porche delantero que crujía al pisarlo. Pertenecía a una cama cálida junto a su esposo, escuchándolo respirar en la oscuridad. Una vida que no era perfecta, pero era la suya. Ahora no tenía nada. Sin casa, sin ahorros, sin marido, solo con dos niñas pequeñas que aún creían que su madre podía protegerlas. Se sentó en la mesa de la esquina del restaurante. Llevaba la cremallera de su chaqueta verde oliva subida hasta el cuello. A pesar del calor que le hacía sudar, no podía quitársela. Debajo de la chaqueta, su camisa estaba raída y manchada. No podía dejar que nadie la viera. Chloe estaba sentada pegada a su lado izquierdo, con las manitas cruzadas en el regazo. Palmer estaba sentada a su derecha, mirando fijamente el menú, sostenido con dedos temblorosos. Las dos niñas llevaban jerseys finos de color beige que en otro tiempo habían sido suaves, pero que ahora estaban llenos de bolitas y desgastados en los codos. Sus cabellos rubios colgaban lacios y sin peinar. Sus rostros eran pálidos, y sus ojos eran demasiado grandes y vigilantes para niñas tan pequeñas. Habían aprendido a no pedir cosas. Sabían que las lágrimas de mamá significaban peligro. Los ojos de Juliana se movieron por el menú laminado, pero las palabras se veían borrosas. Su visión se redujo y se le cortó la respiración. Contó los precios una y otra vez, tratando de hacer los cálculos. Shumayan. Eso era todo lo que tenía. Podía pedir 2 sándwiches de queso fundido y repartirlos entre Chloe y Palmer. Quizás podría pedirles a cada uno un vaso pequeño de leche. Si tenía suerte, le sobrarían $1 o $2 para la propina. Ella no comería. Llevaba 2 días sin comer. Su estómago había dejado de rugir hacía horas. Ahora solo le dolía. Era un dolor sordo y constante que había aprendido a ignorar. La camarera apareció junto a la mesa. Era una mujer de unos 50 años con el pelo gris recogido en un moño. Sus ojos habían visto demasiado como para sorprenderse por nada. Sacó una libreta del bolsillo de su delantal y chasqueó el bolígrafo. «¿Qué les sirvo, cariño?» A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La camarera esperó. Chloe miró a su madre. La pequeña mano de Palmer se extendió y tocó el brazo de Juliana. «Mamá». Juliana se obligó a hablar. Su voz sonó débil y temblorosa. «2 sándwiches de queso fundido, por favor, y 2 leches pequeñas». La camarera lo anotó sin levantar la vista. «¿Algo más?» «No, solo eso». La camarera se detuvo. Sus ojos se posaron en el rostro pálido y agotado de Juliana, con ojeras por las noches de insomnio. Luego miró a las gemelas, cuyos pequeños cuerpos se apretujaban contra el de su madre como animales asustados. Por un momento, la expresión de la mujer se suavizó, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y se alejó. Juliana exhaló lentamente, con las manos aún agarradas al borde del menú. Lo dejó con cuidado, como si fuese a romperse. Chloe se inclinó hacia ella. «Mamá, ¿vamos a casa esta noche?» El pecho de Juliana se encogió. ¿A casa? No tenían casa. Durante las últimas 3 semanas se habían alojado en un motel destartalado a las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde la moqueta olía a moho y la calefacción traqueteaba toda la noche. Juliana había pagado 2 noches más con el último dinero que había ganado limpiando casas a cambio de efectivo. Después de eso, no sabía qué harían. «Ya se nos ocurrirá algo, cariño», susurró Juliana,
apartando un mechón de pelo de la cara de Chloe. Juliana susurró, apartando un mechón de pelo de la cara de Chloe. Sí, siempre lo hacemos. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos volvieron a la puerta, no con esperanza, sino con miedo. Los hombres que le habían quitado todo seguían ahí fuera. Se habían plantado en su salón y lo habían desvalijado mientras sus hijas lloraban. Lo habían dejado muy claro. Seguirían viniendo hasta que pagara lo que su marido debía, pero ella no tenía nada que darles. Su marido, su marido, David, había muerto hacía 6 meses. Un ataque al corazón a los 34 años. Repentino, brutal, definitivo. 2 semanas después, descubrió que él había pedido prestado mucho dinero a hombres que no trabajaban a través de bancos ni abogados, hombres a los que no les importaban las viudas, los niños ni las historias tristes. Intentó razonar con ellos, suplicándoles que le dejaran pagar a plazos. Les dijo que trabajaría, que vendería todo y que haría lo que fuera necesario. Se negaron. La deuda no muere con el hombre, dijo uno de ellos. Y nosotros no mostramos piedad, añadió otro, con voz fría y monótona. Se llevaron la casa, los muebles, las herramientas de David e incluso su ropa. Cuando Juliana preguntó qué pasaría si no podía pagar, el hombre se inclinó hacia ella y sonrió. Entonces nos llevaremos otra cosa. Ella entendió lo que quería decir. Así que huyó con los gemelos y todo el dinero que pudo esconder, desapareciendo en el frío. Pero sabía que seguían buscándola. Lo sentía como ojos en la nuca, como sombras que se movían cuando ella no miraba. No podía quedarse en ningún sitio mucho tiempo. No podía hacer amigos. No podía confiar en nadie. Lo único que podía hacer era sobrevivir un día más. La puerta del restaurante se abrió de nuevo. Juliana levantó la cabeza y se quedó rígida. Pero solo era una pareja de ancianos abrigados con abrigos y bufandas, que reían mientras se sacudían la nieve de los hombros. Exhaló temblorosamente y miró sus manos. Estaban temblando. Chloe se dio cuenta. Deslizó su pequeña mano en la de Juliana y la apretó. «No pasa nada, mamá», le susurró. A Juliana le ardía la garganta. Ella le devolvió el apretón, incapaz de hablar. La comida llegó unos minutos más tarde. 2 sándwiches de queso fundido dorados, cortados en triángulos. También había 2 vasos pequeños de leche con pajitas. A los gemelos se les iluminaron los ojos. A Juliana se le partió el corazón. «Adelante, bebés», les susurró. «Comed». Chloe y Palmer no necesitaron que se lo repitieran. Cogieron los sándwiches con ambas manos y les dieron un mordisco con entusiasmo, con el queso estirándose entre sus pequeños dedos. Juliana los observó, con la vista nublada de nuevo. Eso era todo lo que le quedaba. Ese momento, esa mesa, esas 2 niñas pequeñas que aún creían que podía salvarlas. Entonces se abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío barrió el restaurante y todo se detuvo. El hombre que entró era alto y de hombros anchos. Vestía un traje negro que parecía caro. Su largo cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de rasgos angulosos y fríos. Los tatuajes se extendían desde debajo del cuello de su camisa, tinta oscura que hablaba de violencia y poder. Detrás de él entraron otros 4 hombres, silenciosos y vigilantes, de negro. El restaurante quedó completamente en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. A Juliana se le cortó la respiración. Conocía ese silencio. Lo había oído antes en su salón. Era el silencio que se producía cuando los hombres venían a llevarse todo. Ahora, en Nochebuena, sin ningún sitio al que huir, uno de ellos acababa de entrar. Adriano Silva no necesitaba anunciarse. Su presencia lo hacía por él. Se quedó de pie justo en la puerta, con la nieve derritiéndose sobre los hombros de su traje negro. Sus ojos oscuros recorrieron la sala con la tranquila precisión de un depredador que evalúa su territorio. Detrás de él, sus 4 hombres se desplegaron ligeramente. No eran agresivos ni amenazantes. Simplemente estaban allí. Eran centinelas silenciosos que entendían que su jefe nunca necesitaba refuerzos, solo testigos. El restaurante se había quedado completamente en silencio.
Un tenedor se detuvo a medio camino de la boca de un anciano. Una joven pareja se quedó paralizada en medio de una conversación. Su taza de café quedó suspendida en el aire. Incluso la camarera, que había estado rellenando vasos de agua, se quedó inmóvil con la jarra inclinada, pero sin verter. Nadie miraba directamente a Adriano, pero todos lo observaban. Juliana sintió que se le oprimía el pecho. Su mano se movió instintivamente para cubrir la de Chloe, presionando los pequeños dedos de su hija contra la mesa. Palmer dejó de masticar a mitad de bocado, con los ojos muy abiertos y confundida. «Mamá», susurró Palmer. «Shh». Juliana respiró tan silenciosamente que casi no se oyó. «No te muevas». Conocía ese silencio. Lo había experimentado antes, el momento en que hombres peligrosos entraban en una habitación y succionaban todo el aire. El momento en que las personas comunes y corrientes se volvían invisibles e irrelevantes, nada más que muebles con latido. Se le hizo un nudo en el estómago. «Por favor, que no me estén buscando. Por favor, no aquí. No delante de mis hijas». La mirada de Adriano recorrió metódicamente el restaurante. Se fijó en la pareja de ancianos de la esquina, la joven familia cerca de la ventana y el camionero solitario en la barra tomando un café solo. Sus ojos pasaron por encima de cada persona con la misma atención mesurada, catalogando, evaluando y descartando. Entonces, su mirada se posó en Juliana. Ella lo sintió como un peso físico. Su respiración se detuvo por completo. Durante 3 largos segundos, Adriano Silva miró a la mujer con la chaqueta verde oliva gastada, con el pelo rubio cayéndole sin fuerza alrededor de un rostro marcado por el agotamiento y el miedo. Vio a las 2 niñas pequeñas apretujadas contra ella como pajaritos refugiándose bajo un ala rota. Vio los sándwiches de queso fundido a medio comer y los 2 vasos pequeños de leche. Vio el espacio vacío delante de ella donde debería haber estado la comida. Algo cambió detrás de sus ojos. Algo frío y calculador encajó en su sitio. Entonces apartó la mirada. Juliana se sintió mareada por el alivio. Agarró el borde de la mesa para mantenerse en pie, con los nudillos blancos. Adriano se adentró en la cafetería, seguido por sus hombres a una distancia respetuosa. Eligió una mesa cerca del fondo, no en el rincón más alejado, pero lo suficientemente cerca como para verlo y oírlo todo. Uno de sus hombres se deslizó en la mesa frente a él. Los otros 3 permanecieron de pie y se colocaron en puntos estratégicos a lo largo del pequeño espacio. No bloqueaban las salidas ni se quedaban merodeando. Simplemente estaban presentes. El restaurante comenzó a respirar de nuevo lentamente. Las conversaciones se reanudaron en tonos apagados. Los tenedores tintineaban contra los platos. La camarera se movió de nuevo, aunque sus manos temblaban ligeramente al acercarse a la mesa de Adriano. «Café», dijo Adriano antes de que ella pudiera hablar. Su voz era baja y tranquila, pero tenía peso. «Y lo que ella esté tomando». Señaló a la camarera. La mujer parpadeó, confundida. «Lo siento, ¿no has tomado un descanso? ¿Esta noche?» No era una pregunta. «Pide algo. Yo pago». La camarera lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. La expresión de Adriano no cambió. No era opcional. «Gracias», balbuceó ella, y se alejó rápidamente antes de que él pudiera decir nada más. Juliana se obligó a mirar a sus hijas. Chloe había vuelto a comer, aunque sus movimientos eran mecánicos. Palmer seguía mirando a los hombres de negro, nerviosa y habiéndose olvidado de su sándwich. Manos pequeñas. «Palmer», susurró Juliana, girando suavemente la cara de su hija hacia ella. «Come, cariño, no pasa nada». Pero sí pasaba algo. Desde su mesa al otro lado del restaurante, Adriano Silva las estaba observando de nuevo. No de forma abierta ni obvia, pero Juliana podía sentirlo. Durante los últimos 6 meses, había desarrollado instintos de supervivencia que le alertaban cuando el peligro estaba cerca. En ese momento, todos los nervios de su cuerpo estaban en alerta. Observó con el rabillo del ojo cómo Adriano levantaba su taza de café. Solo, sin azúcar, tal y como lo había pedido. Dio un sorbo lento. Sus ojos no dejaban de moverse. Se fijó en que la joven pareja pagó la cuenta y se marchó demasiado rápido. Se fijó en que el camionero lo miró de reojo en el reflejo de la barra.
Se fijó en que el anciano le susurró algo a su esposa, quien le apretó la mano con más fuerza en respuesta. El miedo tenía un olor. Adriano Silva había aprendido hacía mucho tiempo a reconocerlo, pero algo más llamó su atención. La mujer de la chaqueta verde oliva, la mujer de la chaqueta verde oliva. Apenas se había movido desde que él había entrado. Su cuerpo estaba inclinado de forma protectora alrededor de sus hijos. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, como si intentara hacerse más pequeña y menos visible. Sus ojos, agotados y asustados, no dejaban de mirar hacia la puerta, no hacia él. Era como si estuviera esperando a otra persona. Adriano dejó la taza de café con cuidado. Había visto esa mirada antes, muchas veces. Era la mirada de alguien que estaba siendo perseguido, alguien que sabía que la seguridad era una ilusión y que, en cualquier momento, la puerta podía abrirse y su peor pesadilla podía entrar por ella. Se reclinó ligeramente en su asiento, golpeando la mesa con los dedos una vez, una señal sutil. Uno de sus hombres, un matón de hombros anchos llamado Rico, se acercó. «¿Jefe?» Adriano no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa de Juliana. «¿La mujer? ¿La mesa de la esquina? ¿La ves?» Rico miró hacia allí. «Sí, está asustada. Todo el mundo se asusta cuando entras, jefe». «No». La voz de Adriano bajó de tono. «Ya estaba asustada antes de que llegaras». Rico no dijo nada. Estaba esperando. Adriana observó cómo Juliana metía la mano en el bolsillo de la chaqueta, tocaba algo y cerraba los dedos alrededor para comprobar que seguía allí. El gesto era inconsciente y compulsivo. También había visto eso antes. Las personas que contaban dinero obsesivamente lo hacían por una de dos razones. O eran desesperadamente pobres o tenían deudas graves. A veces, ambas cosas. Pidió comida para los niños, dijo Adriano en voz baja. Nada para ella. Quizás no tenga hambre. Está hambrienta. Adriano apretó la mandíbula. Mira sus manos. Mira su cara. Lleva días sin comer. Rico cambió de postura. ¿Quieres que lo haga? No, le interrumpió Adriano. Todavía no. Pero no apartó la mirada, porque Adriano Silva no había construido un imperio ignorando sus instintos. En ese momento, sus instintos le gritaban que la mujer aterrorizada en la mesa de la esquina era más que simplemente pobre. Estaba huyendo y huía de alguien. Eran el tipo de hombres que Adriano conocía muy bien. Juliana podía sentir su mirada sobre ella. No sabía cómo, pero sabía que no lo estaba mirando. No lo había mirado desde ese primer momento terrible en que sus ojos se encontraron, pero aún así podía sentir su mirada. El peso de su atención la oprimía como una mano sobre su hombro. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba el vaso de leche de Palmer y lo estabilizaba antes de que su hija pudiera derribarlo. «Cuidado, cariño», susurró. Chloe había terminado su sándwich. Ahora estaba sentada en silencio, con las manitas cruzadas en el regazo y los ojos cerrados por el cansancio. Palmer seguía comiendo, pero despacio. Masticaba de forma mecánica y somnolienta. Necesitaban dormir. Necesitaban una cama caliente, seguridad y todo lo que Juliana no podía proporcionarles. Juliana miró la cuenta que la camarera había dejado boca abajo sobre la mesa. Se le revolvió el estómago. No quería mirarla. No quería ver la cifra que le diría si sus cálculos eran correctos. Tendría que hacer lo peor que se podía imaginar. Devolver la comida. Pedirles que compartieran un plato en lugar de pedir dos. Suplicar clemencia a unos desconocidos. Le temblaba la mano mientras la cogía. «No lo hagas». La voz provenía de justo a su lado. Juliana levantó la cabeza de golpe, con el corazón en un puño. Adriano Silva estaba de pie junto a la mesa, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. De cerca era aún más imponente, más alto y más ancho, con una presencia que llenaba todo el espacio disponible. Los tatuajes de su cuello eran intrincados, deliberados, del tipo que significaban algo. Contaban una historia escrita con tinta y violencia. A Juliana se le secó la boca. No podía articular palabra. «Lo siento, no toco la cuenta», dijo Adriano en voz baja. Su voz no era alta. No era necesario.
Juliana retiró la mano como si la cuenta le hubiera quemado. No era mi intención, no lo hice. Estaba balbuceando, no podía parar. Chloe y Palmer se pegaron a su madre. Sus caritas se inclinaron hacia el hombre alto del traje negro. El labio inferior de Chloe temblaba. Los ojos de Palmer estaban muy abiertos por la confusión y el miedo. La mirada de Adriano se desplazó hacia los gemelos y algo se reflejó en su rostro, algo demasiado rápido para poder describirlo. Luego, su mirada volvió a Juliana. ¿Dónde está tu marido? La pregunta golpeó a Juliana como un puñetazo en el pecho. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Está... Se le cerró la garganta por completo. Adriana esperó. No repitió la pregunta ni la presionó. Simplemente se quedó allí con infinita paciencia, con sus ojos oscuros fijos y sin pestañear. Juliana sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos. Intentó tragárselas, intentó mantener la compostura, pero las palabras le salieron entrecortadas y ásperas. Se ha ido. Silencio. Ha muerto, susurró. 6 meses atrás, la cafetería pareció desvanecerse. Las otras voces, el tintineo de los platos y la suave música navideña que sonaba en alguna radio se convirtieron en ruido de fondo. Todo se convirtió en ruido de fondo, distante y sin importancia. La expresión de Adriano no cambió, pero apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, señalando a las gemelas. ¿5?, preguntó Adriano con voz quebrada. Acaban de cumplir 5 años. Adriano volvió a mirar a Chloe y Palmer. Esta vez los miró a ellos. 2 niñas pequeñas con el pelo rubio y los ojos asustados. Llevan jerseys demasiado finos para el invierno. Están sentadas en una cafetería en Nochebuena, con una madre que no puede permitirse alimentarse. Sus manos seguían en los bolsillos. Tenía las manos cerradas en puños. ¿Qué le pasó?, preguntó Adriano en voz baja. ¿Un infarto? Juliana se secó los ojos con el dorso de la mano. Los médicos dijeron que fue repentino y que no sufrió, pero tú sí. No era una pregunta. Juliana contuvo el aliento. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Adriano sacó la silla frente a ella y se sentó sin pedir permiso. Sus hombres se mantuvieron a distancia, observando pero sin interferir. De cerca, Juliana podía ver los detalles. La oscuridad había ocultado la cicatriz sobre su ceja izquierda, el anillo de plata en su mano derecha y la forma en que sus ojos no solo eran oscuros, sino que parecían ver a través de ella. «Dime qué pasó después de que muriera», dijo Adriano. No era una petición. Las manos de Juliana se retorcieron en su regazo. «No puedo. No debería. Dímelo tú». Algo en su voz, un trasfondo de autoridad que no tenía nada que ver con el volumen y todo que ver con el poder, rompió su resistencia. Las palabras salieron a borbotones. «David, mi marido, pidió dinero prestado». Su voz era apenas un susurro. «Para un negocio, un camión de reparto. Quería montar su propia empresa. Dijo que cambiaría todo para nosotros y daría a las niñas una vida mejor». Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. «Pidió prestado a unos hombres, no a un banco, hombres que conozco. Sé de qué tipo son», dijo Adriano con tono seco. Juliana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora, después de que muriera, vinieron. 2 semanas más tarde, dijo, «Ni siquiera sabía nada de la deuda. David nunca me lo dijo, y a ellos no les importaba. No les importaba que estuviera muerto. Tampoco les importaban Chloe ni Palmer. Solo querían su dinero». Su voz se elevó, teñida de histeria. «Les supliqué. Les dije que pagaría, que conseguiría un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, lo que fuera necesario. Les pregunté si podía pagar a plazos, que me dieran tiempo. ¿Qué dijeron?». El rostro de Juliana se descompuso. Dijeron, «La deuda no muere con un hombre». Su voz se redujo a un susurro quebrado. Dijeron que no aceptaban clemencia. Adriana apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se le tensó en la mejilla. Se lo llevaron todo. Juliana continuó, con las palabras brotando como sangre de una herida. La casa, los muebles, las herramientas y la ropa de David. Se llevaron todo lo que le pertenecía. Lo que nos pertenecía,
lo que pertenecía a nuestra familia. Cuando pregunté qué pasaría si no podía pagar el resto, uno de ellos dijo, ¿uno de ustedes? Se detuvo con todo el cuerpo temblando. ¿Uno de ellos? ¿Qué? La voz de Adriana se había vuelto peligrosamente tranquila. Él sonrió. Juliana miró a Adriana con ojos angustiados. Él sonrió y dijo, se llevarían otra cosa. Luego miró a mis hijas. La temperatura en el restaurante pareció bajar 10 grados. Adriana no se movió ni habló, pero algo cambió en sus ojos, algo frío, letal y absolutamente despiadado. Nombres, dijo en voz baja. ¿Qué? Dame sus nombres. Juliana abrió mucho los ojos. No puedo. Si se enteran. Adriana se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Nombres? Antes de que Juliana pudiera detenerse, antes de que su instinto de supervivencia le gritara que guardara silencio, susurró dos nombres en el espacio que los separaba. Nombres que no significaban nada para ella, pero que lo eran todo para Adriano Silva, porque los reconoció. Hombres que operaban en su mundo. Hombres que habían olvidado las reglas. Hombres que acababan de cometer un error fatal. Gregory Tommy. Juliana susurró con una voz apenas audible. Greor, no sé su apellido, pero Tommy. Tommy. Rudo. En cuanto los nombres salieron de sus labios, se arrepintió. La expresión de Adriano no cambió. Ni un destello, ni un tic. Pero el aire a su alrededor pareció espesarse y volverse pesado, con algo oscuro y sofocante. Uno de sus hombres, Rico, cambió de postura de forma casi imperceptible. Otro hombre intercambió una mirada con su vecino. Era una comunicación silenciosa que Juliana no entendía, pero la sentía en sus huesos. Conocían esos nombres. Vinieron 3 veces. Juliana continuó, incapaz. No podía parar ahora que había empezado. La primera vez fue 2 semanas después del funeral. Fueron casi educados. Dijeron que David les debía $43,000. Querían todo el dinero inmediatamente. Sus manos se retorcieron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo tenía. Solo tenía $300 en nuestra cuenta corriente. El seguro de vida de David no pagaría hasta dentro de meses porque era necesaria una investigación. Les mostré los extractos bancarios y las facturas. Les mostré todo. Les rogué que esperaran. La voz de Adriana estaba perfectamente tranquila, perfectamente controlada. Pero Juliana podía oír algo detrás de ella que le oprimía la garganta. Dijeron que volverían en una semana. Cuando regresaron, trajeron un camión. Su voz se quebró. Se llevaron el sofá, la mesa del comedor, la televisión y las herramientas de David del garaje. Él estaba tan orgulloso de esas herramientas. Se llevaron las literas de las niñas mientras Chloe y Palmer miraban. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La tercera vez, trajeron documentos legales. Dijeron que la casa era garantía. David la había cedido. Yo ni siquiera lo sabía. Él nunca me dijo que había puesto nuestra casa como garantía porque ella no podía terminar. Los dedos de Adriano tamborileaban una vez contra la mesa. Un solo golpe deliberado. ¿Cuánto le queda por pagar? La risa de Juliana era amarga y entrecortada. Todo. Se quedaron con la casa, pero dijeron que no era suficiente. David había pedido prestado más de lo que habían recuperado. Dijeron, aún debes $28,000 por el préstamo de una camioneta que fue embargada una semana después de la muerte de David. La voz de Juliana se elevó con la injusticia de todo aquello. Se quedaron con la camioneta. También se quedaron con la casa. Se quedaron con todo lo que teníamos. Y sin embargo, él sigue diciendo, les debo dinero. Adriana se recostó lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. ¿Cuándo vinieron por última vez? Hace 4 días. La voz de Juliana se redujo a un susurro aterrorizado. Encontraron el motel donde nos alojábamos. No sé cómo. Había tenido mucho cuidado. Pero Tommy llamó a la puerta a las 2 de la madrugada. No me amenazó. No tenía por qué hacerlo. Se quedó allí de pie y dijo, ahora sabemos dónde estás. Siempre lo sabremos. Todo mi cuerpo temblaba. Empaqué todo en 10 minutos. Nos fuimos esa misma noche. Desde entonces, hemos estado en movimiento todos los días.
Dormimos en el coche y nos alojamos en refugios cuando podemos. No puedo permitir que nos encuentren de nuevo. Chloe emitió un pequeño sonido, un gemido que intentó tragarse. Palmer enterró la cara en el brazo de su madre. La mirada de Adriano se desplazó hacia las gemelas y por un momento, solo un momento, algo humano brilló en sus ojos. Luego desapareció. Estos hombres, dijo Adriano con cautela, ¿dijeron para quién trabajan Greor y Tommy? Juliana negó con la cabeza. No, solo dijeron que venían a cobrar lo que se les debía y que tenían derecho a ello, pero no lo tienen. Juliana casi no oyó las palabras porque las dijo en voz muy baja. ¿Qué? Preguntó Adriano fijando la mirada en ella. No tienen ningún derecho, ni sobre tu casa, ni sobre las pertenencias de tu marido, y desde luego tampoco a aterrorizar a una viuda y a sus hijos. Juliana lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de confusión y esperanza. No lo entiendo. ¿Cómo lo sabes? Porque los hombres como esos operan bajo ciertas reglas. La voz de Adriano era ahora fría. Han roto todas y cada una de ellas. Metió la mano en su chaqueta. Juliana se estremeció instintivamente cuando sacó una billetera de cuero. La abrió, sacó varios billetes sin contarlos y los puso sobre la mesa. $300. Los ojos de Juliana se agrandaron. No puedo aceptarlo. No es para ti. Adriano empujó el dinero hacia ella. Es para ellos, dijo, señalando a Chloe y Palmer. Cómprales abrigos de verdad, ropa de verdad y un lugar seguro donde dormir esta noche. Yo, Adriano, cogí la cuenta que había dejado la camarera. Echando un vistazo al total de $1,466, sacó otro billete de $50. Dejó la cuenta y el dinero en el borde de la mesa, donde la camarera pudiera verlos. Luego, se inclinó y empujó suavemente el arrugado billete de $15 de Juliana hacia ella. «Quédatelo», dijo simplemente. Las manos de Juliana se llevaron rápidamente a la boca. Un sollozo se le escapó, crudo y desesperado, lleno de 6 meses de terror y agotamiento. «¿Por qué?», preguntó con voz entrecortada. «¿Por qué nos está ayudando? Ni siquiera nos conoce». Adriano se levantó lentamente, abrochándose la chaqueta del traje con movimientos precisos. «Porque sé lo que es ver cómo tu madre pasa hambre para que tú puedas comer», dijo en voz baja. «Sé cómo son los hombres como Gregor y Tommy. Sé exactamente cómo son». La miró y Juliana vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. «No es compasión, es comprensión. No volverán a por ti», dijo Adriano. La voz de Juliana tembló. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» Adriano se inclinó ligeramente y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Porque hombres como esos solo sobreviven mientras yo se lo permita». La sangre de Juliana se heló, pero no por miedo, sino por comprensión. Entendió lo que era y quién era. Entendió lo que esos nombres habían significado para él. «Tú no lo digas», dijo Adriano enderezándose. «Lleva a tu hija a un lugar seguro esta noche. Ponlas a salvo del frío. Dales de comer. Mañana me aseguraré de que nunca más tengas que huir». Antes de que Juliana pudiera responder, Adriano se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sus hombres se pusieron en formación detrás de él, sombras silenciosas que se movían en perfecta sincronía. Sin embargo, justo antes de llegar a la salida, Adriano se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, sin mirar atrás, pero escuchando. «Una cosa más», gritó al otro lado del restaurante. La voz de Juliana era apenas un susurro. «Sí, ¿dónde te alojas esta noche?» Yo aún no lo sé. Iba a buscar el Riverside a 3 manzanas». El tono de Adriano no dejaba lugar a discusiones. «Habitación 212. Está apagada. Una semana, sin preguntas. No puedo. Tú puedes». La voz de Adriano se suavizó casi imperceptiblemente. «Y lo harás por ellos». Luego empujó la puerta y salió a la nieve. El restaurante permaneció. El restaurante permaneció en silencio durante un largo rato después de que él se marchara. Luego, poco a poco, la conversación se reanudó. Los platos tintineaban. La música navideña seguía sonando. Pero Juliana se quedó paralizada en su mesa, mirando los $300 que había sobre la mesa
y los $15 que él le había devuelto fuera. A través de la ventana helada, podía ver a Adriano de pie junto a un coche negro, hablando en voz baja por teléfono. Su expresión era tranquila, pero sus ojos prometían venganza. Juliana no podía moverse. Se quedó sentada en la mesa, mirando fijamente el dinero que había sobre la mesa. Podría desaparecer si parpadeaba. $300. Era más dinero del que había tenido en sus manos desde antes de que David muriera. Era más que suficiente para alimentar a sus hijas durante semanas, más que suficiente para mamá. La vocecita de Chloe la devolvió a la realidad. Juliana bajó la mirada y vio a las gemelas mirándola con los ojos muy abiertos y confundidas. Palmer seguía agarrándola del brazo. El labio inferior de Chloe temblaba. «¿Se ha ido el hombre que da miedo?», susurró Palmer. Juliana abrió la boca para decir que sí, pero la palabra se le atascó en la garganta. Daba miedo, sí, por supuesto, terriblemente, pero también les había dado más que nadie en 6 meses. «Se ha ido», logró decir Juliana finalmente. «No nos va a hacer daño». «¿Estás segura?», preguntó Chloe, con una voz tan pequeña que le partió el corazón a Juliana. Juliana abrazó a las 2 niñas y les dio besos en la cabeza. «Estoy segura». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos volvieron a la ventana. Adriana seguía afuera, de pie junto a un elegante coche negro, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde esa distancia y a través del cristal esmerilado, Juliana podía ver la rigidez de sus hombros y la fría furia de su postura. Estaba haciendo llamadas y Juliana sabía, de alguna manera, instintivamente, que tenían que ver con Gregor y Tommy. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no por miedo, sino por otra cosa, algo que no podía nombrar. ¿Esperanza? No, la esperanza era demasiado peligrosa, pero tal vez posibilidad. La camarera se acercó a la mesa con vacilación, con la mirada fija entre Juliana y el dinero. Cogió el billete de $50 y la cuenta. Luego se detuvo. «Es generoso», dijo con cautela, como si estuviera probando la palabra. Juliana no supo cómo responder. La camarera miró a las gemelas y luego volvió a mirar a Juliana. Su expresión se suavizó. «¿Saben qué? Esos sándwiches de queso fundido parecen un poco pequeños. ¿Qué tal si les traigo unas papas fritas? Quizás pueda traerles chocolate caliente a las niñas». «No puedo», comenzó Juliana. «Por cuenta de la casa». La voz de la camarera era firme. «Es Nochebuena. Nadie debería pasar hambre en Nochebuena». Antes de que Juliana pudiera protestar, la mujer se dio la vuelta y se alejó. Chloe y Palmer intercambiaron miradas, con los ojos iluminados por primera vez en toda la noche. «¿Chocolate caliente?», Palmer susurró, como si las palabras fueran mágicas. «¿Y patatas fritas?», añadió Chloe. Juliana sintió que las lágrimas le quemaban de nuevo los ojos. Parpadeó con fuerza para contenerlas. «Sí, niñas, chocolate caliente y patatas fritas». Las gemelas sonrieron, sonrisas auténticas, no las sonrisas asustadas e inseguras que habían lucido durante meses. Juliana sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que las había visto sonreír así? 10 minutos más tarde, la mesa estaba cubierta de comida. Había una cesta repleta de patatas fritas doradas y 2 tazas de chocolate caliente, coronadas con nata montada y virutas de chocolate. Como la camarera aparentemente no pudo evitarlo, también había 3 porciones de tarta de manzana, aún calientes del horno. «Para todos vosotros», dijo la camarera con tono significativo, colocando un tenedor delante de Juliana. «Y no quiero ver ese tenedor sin tocar cuando vuelva». Juliana miró fijamente el pastel, con el estómago retorcido por el hambre y la culpa. Medida. «Mamá, tienes que comer», dijo Chloe. «La señora lo ha dicho». «Sí, mamá», repitió Palmer, que ya estaba mojando una patata frita en ketchup. «Tienes que hacerlo». Juliana miró a sus hijas. Tenían las caras sonrosadas por el calor, los ojos brillantes y las manitas ansiosas por alcanzar la comida que no tenían que racionar ni por la que preocuparse. Cogió el tenedor. El primer bocado de tarta de manzana fue casi doloroso. Su estómago, poco acostumbrado a la comida de verdad, se retorció en señal de protesta. Pero se obligó a tragar y luego dio otro bocado. Luego otro más.
Chloe y Palmer la observaban con evidente alivio en sus rostros. «No vas a desaparecer, mamá», dijo Chloe en voz baja. La mano de Juliana se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué?» «Cada vez estabas más delgada», añadió Palmer. Su voz era natural, como si fuera a desaparecer. A Juliana se le cerró la garganta por completo. Dios, ¿se habían dado cuenta? Por supuesto que sí. «No voy a ir a ninguna parte», susurró con fiereza. «Prometo que estoy aquí». Los gemelos asintieron, satisfechos, y volvieron a sus patatas fritas y chocolate caliente. Pero Juliana no pudo evitar que las lágrimas le resbalaran por las mejillas mientras comía. Al otro lado del restaurante, cerca de la parte trasera, unos cuantos clientes observaban la escena. Una anciana se inclinó hacia su marido. «Esa es la mesa en la que se detuvo», susurró. El hombre del traje negro asintió lentamente. «Lo vi». «¿Por qué crees que les ha ayudado?» El anciano se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Porque los hombres así recuerdan lo que es pasar hambre, y nunca lo olvidan». Su esposa miró a Juliana y a los gemelos, y luego al dinero que seguía sobre la mesa. «Espero que lo coja», murmuró. «Espero que no deje que el orgullo se interponga». «No lo hará», dijo su marido con certeza. «Tiene bebés. El orgullo no alimenta a los bebés». Afuera, Adriano terminó su llamada y se quedó de pie bajo la nieve que caía, mirando fijamente a la nada. Rico se acercó con cautela. «El jefe Gregor Petro y Tommy Rudo», dijo Adriano, con voz plana y sin emoción, «han estado cobrando sin autorización, han estado llevando a cabo su propia operación paralela y quedándose con parte del dinero que no les pertenece». Rico apretó la mandíbula. «¿Desde cuándo?» «Al menos desde hace un año, quizá más». Adriano cerró los puños. «Han estado atacando a viudas, madres solteras y personas que no pueden defenderse o que no saben cómo hacerlo. Por Dios, están usando nuestro nombre», continuó Adriano, bajando la voz peligrosamente. «Le dicen a la gente que las deudas trabajan para mí y que están autorizadas». La expresión de Rico se ensombreció. «Son hombres muertos». «Todavía no». Adriano se volvió completamente hacia él. «Primero, quiero saber quién más está involucrado. ¿Quién ha estado mirando hacia otro lado? ¿Quién ha estado aceptando pagos?» «Luego», dijo Adriano con una sonrisa fría y terrible, «luego, recordaremos a todo el mundo por qué existen las reglas». Rico asintió una vez. «¿Y la mujer, Juliana?» Adriano volvió a mirar a través de la ventana de la cafetería. Podía ver a Juliana comiendo despacio y a sus hijas riéndose con su chocolate caliente. Por primera vez desde que entró, no tenía los hombros encogidos por el miedo. «Ella sigue protegida», dijo Adriano en voz baja. «La protegeré las 24 horas del día, lo sepa ella o no. Nadie la tocará. Nadie se acercará a esas niñas». «¿Durante cuánto tiempo?» «Durante el tiempo que sea necesario». La voz de Adriano era firme. «Hasta que se acabe con Gregor y Tommy y todos los cobradores de deudas de esta ciudad sepan lo que pasa cuando se rompen las reglas». Rico dudó. «Jefe, tiene hijos. Si esto sale mal, no los tendrá». Los ojos de Adriano eran fríos y seguros. Gregor y Tommy no vivirían lo suficiente para tomar represalias. Volvió a sacar su teléfono y hizo otra llamada. Respondieron al primer tono. «Soy yo, Adriano», dijo. «Necesito toda la información sobre Gregor Petro y Tommy Rudo. Todas las deudas que han cobrado. Todas las viudas a las que han aterrorizado. Cada dólar que han robado». Hizo una pausa. «Lo necesito por la mañana». Colgó y se quedó de pie en la nieve, observando cómo Juliana doblaba cuidadosamente el billete de $300 y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. De repente, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través de la ventana. Durante un momento, se quedaron mirándose. Entonces, Juliana articuló dos palabras. «Gracias». Adriano asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, dejando solo huellas en la nieve tras de sí. Juliana reunió a sus hijas a su lado mientras salían de la cafetería. El calor de la comida aún irradiaba a través de sus pequeños cuerpos. La nieve había arreciado,
cayendo ahora más espesa y cubriendo las aceras de blanco. Las luces navideñas se difuminaban a través de los copos como pinturas de acuarela. Chloe agarraba con fuerza la mano de su madre. Palmer agarraba la bolsa de papel que la camarera le había dado a Juliana. Contenía las sobras de pastel, cuidadosamente envueltas, para el desayuno de mañana. Mañana. La palabra le resultaba extraña y ajena. Durante 6 meses, Juliana solo había pensado en términos de horas. La siguiente hora, la siguiente comida, el siguiente lugar donde esconderse. Pero ahora, con $300 en el bolsillo y una habitación de hotel esperándola 3 manzanas más al norte, el mañana parecía casi posible. Se ajustó la chaqueta y empezó a caminar. La calle estaba tranquila. La mayoría de las familias estaban ahora en casa, reunidas alrededor de los árboles de Navidad, intercambiando regalos y cantando villancicos. Juliana intentó no pensar en cómo se sentiría eso. Intentó no recordar la Navidad pasada. David estaba vivo y la casa estaba cálida, con regalos debajo del árbol. Basta, se dijo a sí misma. Sigue caminando. Avanzaron 2 manzanas antes de que Juliana lo sintiera. La sensación de que la observaban. Sus pasos se ralentizaron. Instintivamente, apretó con más fuerza la mano de Chloe. Miró por encima del hombro. No había nada, solo aceras vacías y nieve cayendo. Pero la sensación no desapareció. Siguió caminando más rápido, escudriñando cada sombra, cada coche aparcado y cada puerta oscura. Mamá. La voz de Chloe era débil. ¿Qué pasa? Nada, cariño. Ya casi hemos llegado. Pero su corazón latía a toda velocidad. Doblaron la esquina hacia Riverside Avenue y Juliana vio la posada. Un modesto edificio de 2 plantas con un luminoso letrero de neón con las palabras Vacancy, habitaciones libres, en letras rojas. Se sintió aliviada. Ya casi habían llegado. Solo unos pasos más. Entonces se abrió la puerta de un coche detrás de ellas. Juliana se quedó paralizada. Se le heló la sangre al oír pasos crujiendo en la nieve. Pesados, deliberados, cada vez más cerca. No, ahora no. No cuando estamos tan cerca. Se dio la vuelta, tirando de Chloe y Palmer detrás de ella. Estaba lista para correr, gritar o luchar si era necesario. Un hombre se adentró en el resplandor de una farola. Era alto, vestía un abrigo negro y tenía la piel oscura. Tenía un físico que parecía capaz de partir a alguien por la mitad sin esfuerzo. Juliana lo reconoció de inmediato. Era uno de los hombres de Adriano. Señora Molina. Su voz era tranquila y mesurada. Me llamo Rico. Trabajo para el señor Silva. Juliana respiraba entrecortadamente. ¿Qué quiere? Rico levantó ambas manos para mostrar que no estaba armado. El señor Silva me pidió que me asegurara de que llegaran sanas y salvas a la posada. ¿El qué? Les están vigilando, dijo Rico simplemente. No nosotros, ellos. A Juliana se le hizo un nudo en el estómago. Gregor y Tommy. La expresión de Rico se oscureció. No ellos personalmente, pero tienen gente. Tienen ojos en la calle. El señor Silva quiere asegurarse de que no se acerquen a usted ni a sus hijas. Juliana miró más allá de Rico, hacia el sedán negro parado en la acera. Sus ventanas estaban tintadas y su motor ronroneaba suavemente. ¿Cuánto tiempo nos han estado siguiendo?, susurró. Desde que salisteis de la cafetería. El tono de Rico no era apologético. Y seguiremos siguiéndoos hasta que esto se resuelva. Juliana no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. ¿Lo está? No pudo terminar la frase. No sabía cómo preguntar qué planeaba hacer Adriano. Rico pareció entenderlo de todos modos. El señor Silva se encarga de sus propios problemas. Eso es todo lo que necesitas saber. Señaló hacia la posada. Entra, regístrate en la habitación 212. Ya está todo arreglado. Mañana por la mañana habrá alguien fuera de tu puerta. No lo verás, pero estará allí. ¿Durante cuánto tiempo? El que sea necesario. Juliana lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Por qué hace esto? No somos nada para él. Somos... ¿Le has recordado algo?, interrumpió Rico en voz baja. Algo que él intenta olvidar con todas sus fuerzas.
Antes de que Juliana pudiera preguntar qué quería decir, Rico asintió con la cabeza y regresó al sedán. El coche se alejó en silencio, desapareciendo en la noche nevada. Juliana se quedó en la acera con sus hijas pegadas a ella, viendo cómo se desvanecían las luces traseras. Mamá, Palmer tiró de su chaqueta. ¿Podemos entrar ya? Tengo frío. Juliana miró a sus hijas, con sus caras cansadas y sus ojos esperanzados. Tomó una decisión. Sí, cariño, susurró. Entremos. La habitación 212 era pequeña pero limpia. Tenía 2 camas dobles con gruesos edredones, un cuarto de baño con agua caliente, calefacción y un televisor montado en la pared. Para Juliana, parecía un palacio. Chloe y Palmer corrieron directamente hacia las camas y saltaron sobre ellas para probarlas, con risas alegres y claras. «Mamá, ven a ver lo blandas que son». Juliana se quedó en la puerta, con un nudo en la garganta por la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que dormido en camas de verdad? ¿Semanas? ¿Meses? Cerró la puerta y echó el cerrojo, el pestillo, la cadena, todo. Luego se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. La calle estaba tranquila y desierta, pero ella sabía que estaban ahí fuera. Los hombres de Adriano vigilaban y protegían. Y en algún otro lugar de la ciudad, Adriano hacía llamadas y movía piezas en un tablero de ajedrez que Juliana no podía ver. Estaba haciendo cosas que probablemente ella no quería saber. Por ella, por Chloe y por Palmer, dejó que la cortina volviera a su sitio. 1 hora más tarde, ambas niñas dormían acurrucadas en una cama, sus pequeños cuerpos por fin relajados y a salvo. Juliana se sentó en el borde de la otra cama y se quedó mirando los $300 extendidos sobre la mesita de noche. Dinero real, seguridad real, esperanza real. Pero procedía de un hombre que vivía en un mundo de violencia y miedo. Un hombre que, con una simple llamada telefónica, podía hacer desaparecer a la gente. Juliana sabía que debería estar aterrorizada y recoger a sus hijas en ese mismo instante y huir tan lejos como pudiera. Sin embargo, no lo hizo porque por primera vez en 6 meses, Chloe y Palmer dormían sin miedo. Juliana no estaba escuchando los pasos en el pasillo, ni mirando por encima del hombro cada 5 segundos. Por primera vez en 6 meses, estaban a salvo. Esa seguridad tenía un precio pagado por Adriano Silva con sangre, probablemente. Juliana cerró los ojos y susurró en la habitación silenciosa. Lo siento. Lo sentía por lo que fuera a pasar. Lo sentía por la violencia que sabía que se avecinaba. Lamentaba que su desesperación hubiera atraído a un hombre como Adriano Silva a su vida, pero no lo lamentaba lo suficiente como para alejarse. Después de todo, sus hijas estaban durmiendo y eso valía más que su conciencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un almacén que olía a aceite de motor y hormigón viejo, Adriano Silva estaba de pie frente a 2 hombres atados a sillas, Gregor Petro y Tommy Rudo. Había sido fácil encontrarlos, demasiado fácil. Eran unos descuidados que se creían intocables. Adriana caminaba lentamente a su alrededor, con sus pasos resonando en el espacio vacío. $43,000, dijo en voz baja. Eso es lo que le dijiste a Juliana Molina, que le debía a su difunto marido. El ojo de Gregor ya se le estaba cerrando por la hinchazón. Tommy tenía la nariz rota. Ninguno de los dos dijo nada. Esto es lo interesante, continuó Adriano en tono conversacional. Lo he comprobado. David Molina pidió prestados $8,000. La camioneta que embargaste valía $12,000. La casa que te quedaste valía $90,000. Se detuvo justo delante de ellos. Así que, según mis cálculos, no solo cobraste una deuda, le robaste a una viuda y a sus hijos, y luego tuviste la osadía de decirle que aún te debía dinero. Tommy escupió sangre sobre el suelo de hormigón. Solo estábamos operando sin autorización. Adriano terminó de usar mi nombre, aterrorizando a mujeres y niños. Se inclinó hasta que su cara quedó a la altura de la de Tommy. Rompió las reglas, dijo Adriano en voz baja. Adriano dijo suavemente, las reglas existen por una razón. Gregor finalmente habló. Silva, por favor. No sabíamos que estaba bajo mi protección.
Adriano se enderezó. Ahora lo está, al igual que todas las demás viudas a las que has aterrorizado. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Trae los archivos, dijo simplemente. Un momento después, Rico entró con una gruesa carpeta. Adriano la abrió. Página tras página de nombres, direcciones y cantidades recaudadas. Todas eran viudas, madres solteras y víctimas de la codicia de Gregor y Tommy. «Vas a devolver hasta el último dólar», dijo Adriano, mostrando interés. Luego sonrió. No era una sonrisa amable. «Entonces vamos a tener una conversación sobre las consecuencias». El almacén quedó en silencio, salvo por el sonido de la nieve cayendo sobre el techo metálico. Mientras tanto, en una cálida habitación de hotel, Juliana Molina dormía plácidamente por primera vez en 6 meses. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hotel, suave y dorada. Juliana se despertó lentamente y se sintió confundida por un momento sobre dónde estaba. Entonces sintió la suavidad debajo de ella. Un colchón de verdad, sábanas limpias y calor. Recordó la cafetería. Adriano Silva, $300, habitación 212. Se incorporó con cuidado para no despertar a los gemelos. Chloe y Palmer seguían acurrucados juntos en la otra cama. Sus rostros estaban tranquilos y su respiración era profunda y regular. Habían dormido toda la noche sin despertarse ni una sola vez, sin pesadillas, sin llorar y sin temblar mientras dormían. Juliana sintió un nudo en el pecho por la emoción. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Corrió la cortina lo justo para ver el exterior. La calle estaba tranquila. Pasaron unos cuantos coches. Un hombre paseaba a su perro. Todo parecía normal, pero Juliana sabía que no era así. En algún lugar, los hombres de Adriano estaban vigilando y protegiendo. Corrió la cortina y se dirigió al cuarto de baño. Una ducha caliente. ¿Cuándo fue la última vez que se había dado una? 20 minutos más tarde, salió sintiéndose casi humana de nuevo. Tenía el pelo limpio, la piel caliente y los músculos relajados por primera vez en meses. Encontró ropa limpia, aunque arrugada, en su bolso y se vistió en silencio. Los gemelos se estaban despertando, estirando sus pequeños cuerpos y abriendo los ojos. «Mamá», dijo Chloe con voz somnolienta y suave. «Aquí estoy, cariño». Palmer se incorporó. Miró a su alrededor confundida. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro», dijo Juliana, sentada en el borde de la cama. «En un lugar cálido». Ayudó a Palmer a asearse y vestirse, con movimientos automáticos y maternales. Pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué había pasado la noche anterior? ¿Qué había hecho Adriano? Apartó esos pensamientos. No quería saberlo. No podía permitirse saberlo. Un golpe en la puerta la hizo quedarse paralizada. Chloe y Palmer se quedaron en silencio de inmediato, con el cuerpo tenso. El corazón de Juliana latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Miró a través de la mirilla. Rico estaba en el pasillo, con una bolsa de papel y un portabebidas de cartón. Juliana exhaló temblorosamente, abrió la puerta y mantuvo la cadena puesta. «Señora Molina», dijo Rico respetuosamente, «el señor Silva me ha pedido que le traiga el desayuno». Levantó la bolsa. El aroma del café recién hecho y los pasteles calientes se coló por la rendija de la puerta. El estómago de Juliana traicionóla con un rugido. No sabía qué decir. «Gracias». Rico dejó los artículos fuera de la puerta. «También hay esto». Colocó un grueso sobre de Manila encima de la bolsa. Juliana lo miró fijamente. «¿Qué es eso? ¿Información?» «Información», dijo Rico simplemente, «e instrucciones. El señor Silva te lo explicará todo cuando llegue». Juliana abrió mucho los ojos. «Llegará en una hora más o menos». La expresión de Rico era indescifrable. «Quiere hablar contigo». Antes de que Juliana pudiera responder, Rico se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Ella esperó hasta que desapareció tras la esquina y luego recogió rápidamente la bolsa, las bebidas y el sobre. Cerró la puerta con llave de nuevo. Chloe y Palmer la miraban con los ojos muy abiertos. «¿Quién es ese?», preguntó Palmer. «Un amigo», respondió Juliana, sin saber cómo describirlo de otra manera. «Nos ha traído el desayuno». Las caras de las gemelas se iluminaron.
Dentro de la bolsa había croissants, copas de fruta, yogur y zumo de naranja. Comida de verdad, buena comida. Comieron juntos en una de las camas mientras los dibujos animados se reproducían suavemente de fondo en la televisión. Chloe y Palmer charlaban alegremente sobre los programas, las camas mullidas y lo cálida que era la habitación. Una conversación normal, una conversación infantil. A Juliana se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez, pero las contuvo. Cuando terminaron de comer, cogió el sobre de Manila con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. La primera página le cortó la respiración. Aviso de cancelación de deuda. Este documento certifica que todas las deudas atribuidas a David Molina, fallecido, quedan declaradas nulas y sin efecto. No se realizarán más intentos de cobro contra Juliana Molina o sus dependientes. Firmado por Adriano Silva, en nombre de Silva Enterprises. Las manos de Juliana temblaban mientras pasaba las otras páginas. Había extractos bancarios que mostraban el préstamo original de $8,000. Había recibos de la camioneta embargada, valorada en $12,000. Documentación de la incautación de la casa, valorada en $90,000. Y, en la última página, un cálculo que mostraba que Gregory y Tommy no solo habían cobrado la deuda en su totalidad, sino que también habían obtenido un beneficio de casi $60,000. En la parte inferior, con una letra clara, había una nota. No debías nada. Te robaron. Esto se ha corregido. Juliana se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Una hora más tarde, volvieron a llamar a la puerta. Juliana lo estaba esperando, pero sus manos aún temblaban cuando abrió la puerta. Adriano Silva estaba en el pasillo, con un traje diferente, esta vez gris carbón, perfectamente entallado. Tenía el mismo aspecto que la noche anterior, poderoso, controlado y peligroso. Pero sus ojos eran, de alguna manera, más suaves, cansados. «Señora Molina», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» Juliana miró a las gemelas, que estaban viendo dibujos animados, y luego asintió y se hizo a un lado. Adriano entró llenando la pequeña habitación con su presencia. Miró a Chloe y Palmer, y algo casi amable se reflejó en su rostro. «Chicas», dijo con voz sorprendentemente cálida, «¿queréis ver vuestros programas un rato? Vuestra madre y yo tenemos que hablar». Las gemelas miraron a Juliana, que asintió. Adriana esperó a que volvieran a distraerse y luego se volvió hacia Juliana. «¿Has leído los documentos?» No era una pregunta. Juliana asintió, incapaz de articular palabra. «Entonces sabes que eres libre», dijo Adriano. «La deuda está cancelada. Gregory y Tommy no volverán a molestarte. ¿Qué les hiciste?» La pregunta se le escapó antes de que Juliana pudiera evitarlo. La expresión de Adriano no cambió. «Corregí un error. ¿Los mataste?» «No», respondió secamente, «pero me aseguré de que entendieran las consecuencias de sus actos. Devolverán con intereses todo lo que robaron a las viudas. Y si vuelven a pasarse de la raya». No terminó la frase. No hacía falta. Juliana tragó saliva. «¿Por qué haces esto? No nos debes nada». Adriana se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, «Cuando tenía 7 años, mi madre enviudó. Mi padre murió en un accidente de construcción. Vinieron unos hombres que decían que mi padre les debía dinero. Se llevaron todo lo que teníamos, nuestros muebles y nuestra comida. También se habrían llevado nuestra casa si mi madre no los hubiera detenido». Se detuvo, apretando la mandíbula. Ella hizo cosas que ninguna madre debería tener que hacer para mantenernos a salvo. Juré que cuando tuviera poder, nunca permitiría que eso le sucediera a otra mujer o niño. A Juliana le ardía la garganta. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Redención?» «No». La voz de Adriano era firme. «Esto es corrección. Hombres como Gregory y Tommy existen porque nadie los detiene. La gente mira para otro lado. Yo no miro para otro lado». Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. «Si alguien vuelve a amenazarla, quien sea, llame a ese número, de día o de noche, y alguien acudirá». Juliana cogió la tarjeta con manos temblorosas. «No puedo estar en deuda con usted. No puedo deberle nada.
No me debe nada, la interrumpió Adriano. Una madre que protege a sus hijos nunca es una carga. Es lo más importante del mundo. Sus ojos se clavaron en los de ella, intensos e inquebrantables. Usted no es caridad, señora Molina. No es una deuda. Se merece vivir sin miedo. Y yo tengo el poder de hacer que eso suceda. Juliana sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé cómo darle las gracias. No me dé las gracias, dijo Adriana en voz baja. Solo cuide de sus hijas. Dales la vida que se merecen. Eso es todo lo que necesito como agradecimiento. Se giró hacia la puerta y se detuvo. La habitación está pagada para 2 semanas. Después, hay un apartamento esperándote. El primer y último mes de alquiler están cubiertos. Está en un barrio seguro, hay buenos colegios cerca. A Juliana se le cortó la respiración. No puedo aceptarlo. Sí que puedes, dijo Adriano. Adriano se volvió hacia ella. Y lo harás por ellas. Entonces se marchó. Juliana se quedó en medio de la habitación, agarrando la tarjeta de visita y llorando. Detrás de ella oyó la vocecita de Chloe que decía, «Mamá, ¿por qué lloras?» Juliana se volvió y abrazó a las 2 niñas. «Porque ahora estamos a salvo», susurró. «Por fin estamos a salvo». Habían pasado 2 días desde que Adriano Silva salió de la habitación 212. 2 días en los que Juliana se despertaba en una cama de verdad, daba de comer a sus hijas comida de verdad y las veía reír sin mirar por encima del hombro. 2 días en los que poco a poco iba creyendo que tal vez, solo tal vez, la pesadilla había terminado de verdad. Juliana estaba de pie junto a la ventana, observando a Chloe y Palmer jugar en el pequeño patio trasero de la posada. Había vuelto a nevar durante la noche, y las gemelas estaban construyendo un muñeco de nieve torcido. Sus risas llegaban hasta el segundo piso. Risas auténticas, de esas que salen de los niños que se sienten seguros. Juliana apoyó la frente contra el cristal frío, y su aliento lo empañó ligeramente. No había visto a Adriano desde aquella mañana, pero había visto a sus hombres, cada día a unos diferentes, siempre a distancia, siempre observando. Nunca se acercaban a ella ni le hablaban, simplemente existían en la periferia de su nueva vida, como guardianes silenciosos. Debería haberle resultado intrusivo. En cambio, se sintió como si respirara por primera vez en meses. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Los hombros de Juliana se tensaron automáticamente. Las viejas costumbres nunca mueren. Pero cuando miró por la mirilla, volvió a ver a Ro. Abrió la puerta. «Señora Molina», le tendió un juego de llaves. «El apartamento está listo». Juliana miró las llaves como si fueran a morderla. El señor Silva no pierde el tiempo. La expresión de Rico seguía siendo profesionalmente neutra. Está amueblado. Los servicios están conectados. La nevera está llena. La habitación de la niña tiene literas y juguetes. A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. Había pensado en todo. Siempre lo hace. Rico le puso las llaves en la mano. «La dirección está en la etiqueta. Alguien te ayudará con tus cosas cuando estés lista para mudarte». «No tengo cosas», dijo Juliana en voz baja. «Todo lo que tengo cabe en una maleta». Rico apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Entonces alguien te ayudará a llevar tu maleta». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Señora Molina, el señor Silva quería que le recordara que la protección no es caridad, es corrección». «¿Qué?», preguntó él. «Dijo que le recordara que la protección no es caridad, es corrección». Los ojos de Rico se encontraron con los de ella. «No has hecho nada malo, no se le está aprovechando, simplemente la están cuidando como deberían haberlo hecho desde el principio». Antes de que Juliana pudiera responder, él ya se había ido. De pie en la puerta, con las llaves clavándose en la palma de la mano, se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo. Se mudaron al apartamento esa misma tarde. Estaba en el 3er piso de un edificio bien cuidado, en un barrio por el que solo había pasado en coche. Era el tipo de barrio con árboles alineados en las calles, niños jugando en las aceras y decoraciones navideñas de aspecto caro. Era el tipo de barrio donde las personas como ella no pertenecían, excepto que ahora sí. Rico subió su única bolsa de lona por las escaleras,
mientras Juliana sostenía las manos de Chloe y Palmer. Cuando abrió la puerta con la llave y la empujó, las gemelas se quedaron sin aliento. El apartamento era precioso. No era extravagante ni ostentoso, solo acogedor. Había una sala de estar con un cómodo sofá y un televisor. Había una cocina con un frigorífico grande que zumbaba suavemente. Había 2 dormitorios, uno con una cama doble y una cómoda, y otro con literas rosas y un baúl lleno de muñecas y peluches. Chloe y Palmer corrieron a su habitación, chillando de alegría. Juliana se quedó paralizada en la entrada. «Esto es demasiado», susurró. Rico dejó su bolso junto al sofá. «El señor Silva no está de acuerdo. Pero yo no puedo. Tú sí puedes». La voz de Rico era firme, pero no desagradable. «Y lo harás, porque esas niñas merecen estabilidad y tú mereces paz». Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. «Hay una cosa más», dijo, señalando un pequeño panel de seguridad junto a la entrada. «Esto está conectado directamente a nuestra red. Si alguna vez te sientes insegura o si pasa algo, pulsa ese botón. Alguien estará aquí en menos de 3 minutos». Juliana se quedó mirando el panel. «Siempre estás vigilando el apartamento». La expresión de Rico era pragmática. «El señor Silva cuida lo que es suyo, pero nosotros no. Ahora lo estáis vosotros». Luego se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Juliana se quedó de pie en medio de su nuevo salón, escuchando a su hija reír en la habitación de al lado. Sintió como el peso de 6 meses se le quitaba lentamente de encima. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran en sus nuevas literas, Juliana se sentó en su cama y sacó la tarjeta de visita que le había dado Adriano. Tenía un solo número de teléfono, sin nombre, sin empresa, solo un salvavidas. Pasó el pulgar por los números en relieve y pensó en el hombre que se le había dado. Un criminal, un hombre violento, cuyo solo nombre hacía callar de miedo a hombres adultos. Y, sin embargo, la había salvado. No porque quisiera algo de ella o esperara gratitud, lealtad o algo a cambio, sino porque recordaba lo era ver sufrir a su madre. Juliana cerró los ojos y susurró «gracias» en la silenciosa habitación. Las palabras le parecieron inadecuadas e insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Al otro lado de la ciudad, en una oficina con vistas a las calles oscuras, Adriano Silva estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de archivos. Había archivos sobre Gregory Tommy y sobre todos los demás cobradores deshonestos que operaban en su territorio. También había archivos sobre viudas y madres solteras que habían sido aterrorizadas, robadas y destruidas. Llevaba trabajando 48 horas seguidas. Rico entró sin llamar. Se acomodó. «Las chicas están contentas. No hay problemas». Adriano asintió una vez sin levantar la vista de los papeles. «¿Y los demás?», preguntó Rico con cautela. «Los otros cobradores están siendo controlados», respondió Adriano fríamente. «Todas las viudas recibirán una indemnización. Todas las deudas ilegales se cancelan. Todos los hombres que participaron tienen una opción: hacer lo correcto o desaparecer. Algunos de ellos no elegirán sabiamente». «Lo sé». Adriano finalmente levantó la vista, con los ojos duros y despiadados. «Ese es su problema, no el mío». Rico dudó. «Jefe, ¿qué vas a hacer por ella? Para Juliana es más que una corrección. Lo sabes, ¿verdad?». Adriana se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo: «Cuando era niño veía a mi madre suplicar clemencia a hombres como Gregory Tommy. La veía llorar, la veía derrumbarse, y no podía hacer nada para impedirlo». Apretó los puños sobre la mesa. «Juré que nunca volvería a sentirme impotente. Si alguna vez tuviera la capacidad de detener a hombres como esos, lo haría, sin importar lo que costara. Juliana me recordó por qué hice esa promesa. Juliana me recordó por qué hice esa promesa». La voz de Adriana era tranquila pero firme. «Ella no es caridad, no es una deuda. Es la prueba de que la promesa sigue siendo importante». Rico asintió lentamente. «Los hombres se preguntan por qué proteges a una viuda. Quieren saber qué significa ella para ti. Deja que pregunten». Los ojos de Adriano eran fríos. «Si alguien tiene algún problema con ello, que me lo diga directamente a mí.
Nadie lo haría. Todos sabían que no era conveniente. Rico se volvió hacia para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, jefe, creo que has hecho lo correcto. Adriano no respondió. Volvió a sus archivos y trabajó toda la noche para asegurarse de que todas las mujeres que Gregory y Tommy habían destruido volvieran a estar completas. Porque el poder sin un propósito es solo crueldad. Adriano Silva se negaba a ser cruel, especialmente con personas que no podían defenderse. No con personas que no podían defenderse. No con madres que protegían a sus hijos. No con mujeres que les recordaban a la única persona a la que no había podido salvar. Su propia madre, que murió cuando él tenía 15 años. Seguía teniendo miedo, seguía endeudado y seguía destrozado. No pudo salvarla, pero podía salvar a Juliana, y eso tendría que ser suficiente. Llegó la primavera, tímida y suave, pintando la ciudad de tonos verdes y rosas pálidos. Juliana se asomó a la ventana de su pequeño y soleado apartamento y observó a Chloe y Palmer jugar a la rayuela en la acera. Sus risas alegres y despreocupadas flotaban a través de la ventana abierta como música. Apenas podía creerlo. Habían pasado 3 meses desde aquella gélida Nochebuena. 3 meses de seguridad, 3 meses de respiraciones lentas y tranquilas. Adriano encontró el apartamento, pero ella lo sentía como suyo. Era modesto, 2 dormitorios en una calle tranquila, pero estaba limpio, era cálido y, lo más importante, era suyo. El panel de seguridad junto a la puerta brillaba con una suave luz verde, una promesa silenciosa que, con el tiempo, se había convertido en un consuelo más que en un recordatorio del miedo. Juliana había encontrado un trabajo de verdad con un sueldo de verdad en una floristería a 2 manzanas de distancia. La señora Gable, la anciana propietaria, la había contratado en el acto después de ver las manos cuidadosas y los ojos cansados pero decididos de Juliana. «Tienes el aspecto de alguien que entiende lo preciosas y frágiles que son las cosas», le había dicho. Los gemelos habían empezado el colegio. El primer día se aferraron a las piernas de Juliana, con el rostro pálido por la ansiedad causada por los demasiados movimientos bruscos durante la noche. Pero por la tarde, regresaron con dibujos en cartulina y cuentos sobre una profesora muy simpática llamada señorita Amy. Ahora no paraban de hablar de sus amigos y de los deberes. Su mundo se había ampliado más allá de las 4 paredes de miedo en las que habían vivido durante tanto tiempo. Era una vida normal, preciosa y corriente, construida sobre una base de protección silenciosa e invisible. Juliana nunca veía a Adriano, pero sentía su presencia en la estabilidad de sus días. Rico aparecía una vez al mes, siempre un martes por la mañana, para entregar un sobre. Nunca era dinero en efectivo. A veces era una tarjeta de regalo de la tienda de comestibles, una factura de servicios públicos prepagada o un vale para ropa de niños. Las inversiones del señor Silva dan dividendos, decía Rico con su tono monótono y educado. Insistía en que se compartieran. Al principio, Juliana trató de negarse. «No puedo seguir aceptando esto», decía. «Ahora tengo trabajo». Rico se limitó a mirarla, con una expresión indescifrable. «La deuda nunca fue suya, señora Molina. Esto no es un reembolso, es una restitución. Déjele hacerlo». Y así lo hizo. Con cada semana que pasaba, el nudo de terror en su pecho se aflojaba un poco más. Una tarde, mientras ayudaba a Palmer con la lectura, apareció un segmento de noticias en la televisión de fondo. El elegante presentador hablaba en tono grave sobre una importante reestructuración en sectores empresariales no revelados y una ofensiva contra las prácticas de préstamos abusivos. El informe era vago y citaba fuentes anónimas, pero mencionaba que varias personas habían abandonado la ciudad de forma repentina. Las manos de Juliana se detuvieron sobre el libro de Palmer. No necesitaba nombres, lo sabía. Más tarde, mientras acostaba a las niñas, Chloe la miró. Sus ojos azules estaban serios. «Mamá», preguntó, «¿el hombre que da miedo sigue vigilándonos?» Juliana le alisó el pelo a su hija. «No da miedo, cariño, no para nosotros». «¿Es un ángel?» A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. «No, cariño, solo es un hombre que recuerda lo que se siente cuando la gente es cruel». Decidió ponerle fin. Esa noche,
Después de que las gemelas se durmieran, Juliana sacó la sencilla tarjeta de visita que le había dado Adriano. Nunca había llamado al número, pero guardaba la tarjeta en su joyero como talismán para esa noche. El mundo se había dividido en dos, el antes y el después. Entonces pensó en él no como el imponente jefe de la mafia que silenciaba las salas, sino como el niño que había sido. Un niño que vio cómo su madre se derrumbaba. Era un hombre que había construido un reino de miedo solo para usar sus muros para proteger a una desconocida y a sus hijos de la tormenta. Era una contradicción que no podía conciliar, así que dejó de intentarlo. Algunas deudas no estaban destinadas a ser saldadas en un libro de contabilidad. Algunas se liquidaban en la tranquilidad de un hogar seguro, con el sonido de los niños durmiendo profundamente y con el simple hecho de que una madre no tuviera que mirar por encima del hombro. Se acercó a la ventana y miró la tranquila calle. Un sedán negro estaba aparcado bajo una farola a 2 manzanas. Siempre estaba allí, uno diferente en un lugar diferente, pero siempre presente. Ya no sentía escalofríos al verlo. En cambio, sentía una profunda y humilde gratitud. Adriano Silva no le había dado caridad, le había devuelto la vida. Al hacerlo, había reconstruido algo dentro de sí mismo. Quizás no la redención, pero sí un fragmento del niño impotente, que ahora ejercía su poder con un propósito que, a su manera, era una forma de misericordia. Juliana apoyó la palma de la mano contra el cristal frío. En algún lugar de la ciudad, él se movía entre las sombras, imponiendo su brutal código. Gracias a ese código, sus hijas estaban pintando en la mesa de la cocina. Gracias a sus reglas, ella podía hacer planes para el futuro. La pesadilla había terminado. Había llegado la mañana, y era el hombre que vivía en la oscuridad quien había encendido la luz. 5 navidades más tarde, la cafetería había desaparecido. En su lugar se alzaba una elegante cafetería con fachada de cristal. Juliana se detuvo en la acera, con las manos enguantadas agarrando con fuerza otras 2 más grandes y cálidas. Chloe y Palmer, ahora con 10 años, rebosaban de energía prenavideña, y su aliento formaba nubes en el aire frío. «Parece diferente», dijo Palmer, con una voz que ya no era un susurro, sino clara y brillante. «Todo parece diferente cuando no tienes miedo», afirmó Chloe, con una sabiduría superior a su edad. Juliana les apretó las manos. Hacían esta peregrinación cada Nochebuena, no por obligación, sino por recuerdo. Su vida era maravillosamente y bellamente normal. El apartamento se había convertido en un hogar lleno de proyectos escolares, música alta y el cómodo desorden de una familia. Juliana ahora dirigía la floristería, y el aroma a pino y canela de las coronas navideñas que habían hecho esa mañana aún se aferraba a su abrigo. Siguieron caminando, dirigiéndose hacia su tradición. Tomarían chocolate caliente en la elegante cafetería que había sustituido al restaurante. Al pasar por un kiosco, un titular de una revista financiera llamó la atención de Juliana. Silva Enterprises, el multimillonario solitario que está remodelando las ciudades. Debajo del texto había una fotografía granulada tomada desde la distancia de un hombre con un abrigo oscuro subiéndose a un coche. Era Adriano, más envejecido, con canas en las sienes, y su expresión era tan impasible y controlada como siempre. Era una leyenda envuelta en misterio, un multimillonario filántropo con un pasado oscuro que dominaba las salas de juntas y, según los rumores, todavía inspiraba temor. Para Juliana, él era el silencio que se apoderaba de un restaurante y el peso de una mirada que veía su sufrimiento y se negaba al apartarse. Él era la razón por la que sus hijas conocían la seguridad como un derecho innato, no como un milagro. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Palmer, siguiendo su mirada hacia la revista. «Estoy perfectamente», dijo Juliana, y lo decía en serio. Se sentaron en una mesa del café. El fantasma de aquella mesa de la esquina, 5 años atrás, estaba bajo sus pies. Mientras las niñas debatían entre malvaviscos y nata montada, los pensamientos de Juliana se distrajo. Nunca había llamado al número, pero una vez, hacía unos 2 años, se había encontrado en una situación de crisis.
No por culpa de hombres amenazantes, sino por una inundación en su apartamento causada por la rotura de una tubería en el piso de arriba. En medio del caos, mientras se angustiaba por las reparaciones y los costes, se detuvo una furgoneta. Un equipo de trabajadores con uniformes sin distintivos trasladó eficientemente sus pertenencias. Se encargó de extraer el agua y restauró el apartamento en pocos días. El capataz se limitó a decir: «El señor Silva le envía sus saludos». La factura decía: «Pagado en su totalidad. Deuda, $0». Ese era su lenguaje. No flores ni disculpas, sino acciones concretas. No caridad, sino protección. Llegaron los chocolates calientes, decadentes y coronados con montones de nata. Mientras las chicas reían, Juliana miró por la ventana la bulliciosa y festiva calle. El miedo era ahora un recuerdo, una cicatriz curada. El hombre que había puesto fin a su pesadilla seguía vivo en la paz de su presente. Al otro lado de la ciudad, en una oficina ático con vistas al brillante horizonte, Adriano Silva estaba de pie junto a la ventana. Las luces festivas de abajo no significaban nada para él. Las fiestas eran un día más en el sistema de control que había construido. Rico también había envejecido. Le habían salido algunas arrugas más alrededor de los ojos. Colocó una sola hoja de papel sobre el escritorio y dijo: «El informe anual sobre la familia Molina». Todos los indicadores eran positivos: salud, educación, estabilidad financiera. No se detectaron amenazas externas. Adriano no se dio la vuelta. Ya lo sabía. Los informes eran una formalidad, un ritual. Bien, ella sigue trabajando en la floristería. La ascendieron. Las niñas están en un programa para superdotados. Hoy fueron al antiguo restaurante. Ahora es una cafetería. Un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible. El fantasma de un recuerdo parpadeó. Una mujer con una chaqueta verde oliva gastada. Sus ojos contenían un universo de desesperación. Dos pajaritos se acurrucaban bajo sus alas. No lo había hecho por gratitud. Lo había hecho porque el mundo tenía reglas. La regla más fuerte era esta: los poderosos deciden quién sufre. Esa noche simplemente decidió que ella no sufriría. Nunca más. Era una corrección de un antiguo error personal. Se había logrado un equilibrio en el libro de cuentas de su atormentado pasado. ¿Hay algo más, jefe?, preguntó Rico. No. La voz de Adriano era la misma voz grave y tranquila que podía silenciar una habitación. Rico se marchó. Adriano permaneció en la ventana, una silueta contra el resplandor de la ciudad. Su imperio era vasto y estaba construido sobre una base que era a la vez legítima y brutal. No era un buen hombre. Conocía el precio de su poder, medido en secretos y sombras. Mientras tanto, en una pequeña y acogedora cafetería al otro lado de la ciudad, una mujer tomaba chocolate caliente con sus hijas. Reían, sin mirar hacia la puerta. Hacían planes para el día siguiente sin miedo. Estaban completas. Para un hombre que se había pasado toda la vida construyendo fortalezas, saber eso era un triunfo singular y silencioso. No había salvado a su madre. No podía borrar la vergüenza del niño ni los pecados del hombre. Pero había roto el ciclo para una familia. Una Nochebuena había sido un muro contra la oscuridad. No era redención. La redención era para hombres más sencillos con almas más limpias. Era otra cosa, un testimonio y una prueba de que incluso en los corazones más fríos y en el tipo de poder más calculador, se podía trazar una línea. La misericordia podía ser un arma, y la protección podía ser la decisión más despiadada de todas. Fuera de la cafetería de Juliana, la nieve comenzó a caer, cubriendo la ciudad con un suave silencio. Cubrió viejas cicatrices, recuerdos de huidas y el fantasma del hambre. Lo cubrió todo, haciendo que el mundo volviera a ser nuevo. Juliana reunió a sus chicas, con las mejillas sonrosadas por el calor y la alegría. Al salir a la brillante noche, no miró atrás. Miró hacia adelante, hacia su hogar y hacia el futuro. La noche que había comenzado con miedo terminó con un legado diferente, no de deuda o violencia, sino de seguridad tranquila e inquebrantable. Fue un regalo de un monstruo que sabía lo que hacían los monstruos
y por un momento eligió ser otra cosa. Esa noche, el jefe de la mafia no destruyó una vida, acabó con una pesadilla. En el silencio que siguió, una familia aprendió a vivir. Gracias por seguir esta historia. Hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que tocar el siguiente video en tu pantalla. Antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.